por diversos que sean los sexos, se confunden. No hay ser humano que no oscile de un sexo a otro, y a menudo solo los trajes siguen siendo varones o mujeres, mientras que el sexo oculto es lo contrario de lo que está a la vista. Este fragmento fue sacado del libro de Orlando, escrito por una de las autoras literarias más importantes del siglo XX, Virginia Woolf. Aunque estas palabras parecen muy actuales, fueron escritas en 1928. Los géneros, los sexos, las orientaciones sexuales y los roles establecidos son temas extremadamente recurrentes en nuestra actualidad. Sin embargo, a distancia de casi 100 años de la publicación de Orlando, siguen existiendo muchos prejuicios y tabúes acerca de la sexualidad humana. Virginia Woolf sobresaldrá por su gran capacidad literaria, marcando un antes y un después en el mundo de la novela. Sin embargo, aunque su faceta de escritora es muy relevante, sobresaldrá por su visión rupturista ante el sistema patriarcal que dominaba la sociedad occidental. Fundamental será su labor para ahondar en los problemas existentes en la primera mitad del siglo XX con respecto al papel de la mujer en la sociedad del momento, además de darnos una visión tremendamente innovadora y adelantada en cuanto a la perspectiva de su sexualidad. De las obras literarias más relevantes que escribió Virginia Woolf sobresalen La señora Dalloway, de 1925, Las olas, 1931, Una habitación propia, 1929 y finalmente Orlando, una biografía. En esta última novela lleva a cabo un acto profundamente revolucionario con los rígidos esquemas establecidos tanto a nivel literario como social como sexual. Está basado en la vida de Vita Sackville West, amante de la propia Woolf, porque sí, Virginia no solo luchó en contra de todo lo establecido a través de sus libros, sino que tuvo que defenderse en la vida real de la discriminación que sufría como mujer, como escritora y como bisexual. La novela en la que nos centraremos narra la biografía de Orlando, un joven muchacho aristócrata perteneciente a la corte de la reina inglesa Isabel I, que reinó durante toda la segunda mitad del siglo XVI. Tras un desencanto amoroso, caerá en un profundo sueño que durará 7 días y del cual despertará siendo una mujer. Este personaje, ya ambiguo de por sí, abarcará varios siglos, puesto que nace en el siglo XVI y muere a finales de 1928, sin pasarse de los 35 años de edad. Esta intricada estructura temática le dará pie a Virginia Woolf de desarrollar y cuestionar varios temas. Primero, las diferencias biológicas y sociales existentes entre hombres y mujeres. El desarrollo literario inglés, puesto que el estilo de Orlando irá cambiando a medida que pasen los siglos, y el cambio de mentalidad, las transformaciones sociales y los diversos aspectos urbanísticos que se sucede con cada cambio de época. Sin embargo, el tema más relevante de la obra y donde Virginia Woolf centrará su interés será en el análisis de las diferencias reales y ficticias entre hombres y mujeres, además de realizar una férrea crítica acerca de los roles de género socialmente establecidos. El cambio de sexo de Orlando es aprovechado por la escritora para plantear la condición femenina en la sociedad inglesa. Cuando el personaje se despierta después de 7 largos días de sueño, sus genitales se han transformado, su pecho se ha hinchado, su cabello ha crecido y su voz se ha agudizado. Sin embargo, sigue siendo la misma persona. Su forma de escribir y de sentir, su carácter y su personalidad no se transforman. La misma persona. Ninguna diferencia. Solo otro sexo. Este planteamiento tan aparentemente simple permite al escritor analizar cuán de biológico hay en la diferencia entre sexos. En un primer momento se descarta la idea de que los genitales afecten directamente a su forma de ser. Sin embargo, cuando sale de la cama y comienza a relacionarse con el mundo externo, se dará cuenta de la gran diferencia social que existe entre la condición hombre y la condición mujer. Lady... ¿Orlando? Lo mismo. Queremos informarle... señora, que es usted parte interesada en varios pleitos que han sido presentados contra su persona. Por sus propiedades. Continúe. 1. Usted está legalmente muerta y por lo tanto no puede poseer ninguna propiedad. Ah. Bien.
2. Ahora es una mujer. Que es más o menos lo mismo. Sin embargo, hasta que se celebre el juicio, tiene permiso legal para residir en la propiedad en estado de incógnito. O incógnita, como prefiera usted. Harry, Creo que solo hay una solución para su situación. ¿cuál es? Yo puedo ofrecerle una casa mejor que la suya. No le entiendo. Lo confieso. Orlando, para mí usted es y siempre lo será, ya sea hombre o mujer, la rosa, la perla y la perfección de su sexo. Le ofrezco mi mano. Archiduque, es muy amable por su parte, sí. Pero no puedo aceptar. Pero yo soy inglés. Y usted es mía. Entiendo. ¿Y por qué motivo? Porque la adoro. ¿Y significa eso que le pertenezco? ¿Me está rechazando? Sí, lo siento mucho. Pero Orlando, con su historia, ¿quién más podrá quererla? ¿Se da cuenta de lo que le ofrezco? Con su ambigua sexualidad que yo estoy dispuesto a tolerar, esta es su única oportunidad de respetabilidad. No me diga. Morirá solterona, desposeída y sola. Solterona. Y sola. Ya no puede poseer propiedades, no puede moverse con libertad, se ve oprimida por unas vestimentas incómodas y aparatosas, debe abandonar sus aficiones por ser considerada masculina y no podrá seguir ganándose la vida como escritor. A modo de protesta, Orlando es un manifiesto que rechaza todo lo socialmente escrito acerca de la sexualidad y los roles de género, y cómo estos perjudican a hombres sensibles y mujeres emancipadas. Esta historia, repleta de críticas hacia la sociedad y pensamiento machista inglés de los últimos siglos, fue llevada a la gran pantalla por la cineasta Sally Potter en el año 1992. En este, el personaje de Orlando viene interpretado por Tilda Swinton, por sus grandes capacidades como actriz y por sus rasgos andróginos. La directora quiso elegir una mujer para interpretar el papel para crear desde el principio una aura de ambigüedad alrededor del protagonista.